Quiero daros la bienvenida a una conversación con vecinos de Boecillo, donde pues nos van a contar sus historias, sus anécdotas, sus vivencias de cuando eran pequeños, y queremos que sirva pues un poco como homenaje a las personas mayores de Boecillo, que son las encargadas de guardar los guardianes de la historia de nuestro pueblo. Y queremos hacerles este pequeño homenaje para que todos conozcamos aquellas historias, aquellas leyendas y las tengamos en nuestro recuerdo. Fernando, cuéntanos alguna anécdota de alguna historia. Sí, voy a contar una anécdota. Sí, aquí en Boecillo había un señor que se llamaba el señor Felice. Y tenía un melonar allí donde la Felicha, y él notó que por la noche le robaban los melones. Y ya estaba tan preocupado de que le robaban los melones, que un día en esas casetas, ¿os acordáis que había por la noche se robaban los melones? Sí, pues estuvo por la noche y de pronto apareció un señor por allí a robarle los melones. Y Felice, pues, quería decir algo, se pusieron nerviosos, total, que lo mató. Y entonces, claro, como era un hombre de pueblo que no sabía qué hacer con aquel hombre muerto, pues no se le ocurre nada más que coger y montarlo en el burro. Estuvo 3 días con el cadáver en el burro, dando vueltas sin saber qué hacer. Y ya al final, cuando vio que era imposible, que el cuerpo, claro, empezaba ya a descomponerse, no tuvo más remedio que ir a la Guardia Civil y decirle todo lo que había ocurrido. Por eso se llama la Felicha. La Felicha es delante de donde tú vives. Sí. El pago que está en la ladera. Es una anécdota pero muy antigua, pero muy bonita. Se puede contar. Pero bueno, seguir. Muy bien. ¿Alguna anécdota, Agustín? Tenía que haber dejado primero la mesa de edad a los mayores. Yo soy el segundo, el tercero. Y la verdad es que yo tengo bastantes menos anécdotas que ellos, aunque solo sea por edad, por supuesto por sabiduría. Que todos tenéis algo más de conocimiento que yo. Pero bueno, yo recuerdo de chaval, sobre todo las vivencias, más que las anécdotas y más que las ocurrencias que las había, desde la del hombre del saco a el saco mantecas, pues con la que nos asustaban a los niños para que nos marchásemos a casa. Ahora yo creo que no se les daría eso, porque están acostumbrados a ver películas en la televisión de vampiros y les importa 3 narices. Pero bueno, hemos cambiado en eso. Recuerdo, una de las cosas que más recuerdo es que jugábamos en sociedad, que jugábamos todos los niños juntos. Ahora no ves a una banda, a un grupo de niños. Ellos están con su máquina, con su teléfono, y cada uno está a su aire. Entonces jugábamos todos juntos al escondite, una pandilla de 40, al pañuelo, al sogatira, daba lo mismo, pero jugábamos todos a lo que fuese, todos juntos, ahora no. Y eso sí que me acuerdo. Araceli. Bueno, pues yo recuerdo las fiestas de antes, eran los toros de aquí de los Gamazos, que los tienen todavía en el raso. Íbamos todas con pañuelos y una vara al caño y a esperar a los toros cantando, y veníamos a la plaza y todo el mundo pues quería torear, sacaban pañuelos, sacaban mantas y todos ponían lo más bonito, los mantones de Manila aquí en el... ¿De qué año estamos hablando? Pues sería el 30 y poco. Sí. En aquel momento venían los toros, les traían con los caballos corriendo. Y en la cuesta esta del caño, que había un pilón muy grande, que iban a beber ovejas y vacas y todo. Pues ahí les esperábamos.
y subían por aquí y les enterraban en el callejón de la plaza que hay, pegando a la iglesia. Y algunos tenían los cuernos tan anchos que les tenían que afilar un poco, cortarles, porque no podían salir. Y allí había una vecina que todavía está en la casa de Julita, y nos metíamos en la cocina para torear así un poco y cerrábamos la ventana corriendo porque... y luego ponían la dulzaina, que eso era antes el baile que había en la plaza. Y yo me acuerdo que siempre era fuertecita y pegando a la casa de que era antes del suegro de Fernando, había así el más ancho, el palón, y yo siempre no me apartaba. Tocaban la jota y me ponía allí corriendo para meterme en la primera. Y los chicos nos asustaban y decían que van a soltar el toro, corriendo, era mentira. Y luego subían a las vacas por el ayuntamiento, por estas escaleras, un primo mío, y la asomaban al balcón. La cogía de los cuernos, ¿la veis, la vaca? Otra anécdota que esa me la ha contado mi padre, pues mi hermana, que era 10 años mayor que yo, pues era el baile aquí en el salón del ayuntamiento. Y era el baile de guitarras, bandurrias, yo no lo he conocido, pero creo que era muy bonito. Como subían las vacas al ayuntamiento, pues era un tío mío alcalde, el tío Nicasio, y le dijo a mi hermano: abre la puerta, verás todos cómo se van a asustar. Pues en las mesas, otro señor colgado del clavo, allí que había para colgar los abrigos, que saquen a la vaca, y a menos, bueno, muchos que les pisaron, les hicieron heridas, pues todo eso, cosas del pueblo. Y el pilón que había de las vacas, pues todos los vecinos de la calle La Olma, éramos pequeños, íbamos con el botijo y el cántaro a por agua, porque no había agua en casa. Y resulta que una vecina mía me tiró a mí al pilón. Y yo aproveché una vez que iba con el cántaro, estaba distraída así y la tiré también. Y también me recuerdo que venían todos los de Laguna, de Duero, venían a los toros. Y como había allí el pilón y unos árboles muy grandes, chopos y mucha hierba, dormían allí la siesta y íbamos los chicos a mojarles. Cogíamos el botijo. Porque era curioso, en aquella época la gente de Laguna, en Laguna no había toros, Laguna era un pueblo menos importante que Huecillo. Y entonces no había toros y se venía la gente de Laguna, venían los toros amigos. Yo recuerdo, estaba yo 65, incluso un poco más tarde. Y a partir del año 65 ya sí que hubo toros en Laguna. ¿De cuántos habitantes estamos hablando en aquellos años? Unos 200, Cuando yo te estoy diciendo éramos 700. Bueno, ya. 675, 700 en el año 60 y alguno. Lo que pasa es que la eclosión de Huecillo ha sido lógicamente posterior a la Laguna, posterior al entorno urbano de Valladolid. Y nunca hemos querido ser demasiados. Yo recuerdo una anécdota muy buena. Daniel, cuéntanos alguna cosa, alguna anécdota que tengas tú de cuando eras niño. Tenemos muchísimas, pero bueno. Recordando los juegos que teníamos de chavales, pues me acuerdo que jugábamos a las canteras, unos de un lado y otros de otro, y siempre a algunos se encontraba con las piedras en la cabeza, siempre. Y ya se cortaba el fuego, claro, porque ya salía con la sangre y tal a curarle a la casa del médico. Y entonces pues ya cortamos, pero al día siguiente volvíamos a ver. Pero solo si había sangre, porque si era un chichón no se cortaba el fuego, no pasaba nada. No pasaba nada con el chichón, pero siempre había sangre.
También en las bodegas donde tenía la terraza del yugo, ahí tirábamos piedras grandes ya rodando y abajo las toreábamos. Y también una vez al difunto José Francisco el Cuchi, Sí. le cogió la pierna, ¡buah! Le pilló el toro. Sí, perfecto. Pero no ves. Y entonces ya se cortó porque hubo que darle no sé cuántos puntos. Recuerdo que una anécdota contada, no voy a decir quién porque está muy tú le conoces, pero que jugando a las canteas de un lado y del otro de la carretera, pasaban entonces 4 coches al día, tiró un canto y ya sabes que cuando tiras una piedra y viene un vehículo, un objeto hacia ella, parece que hace una curva. Y entonces uno de los coches que venía alzados en toda la luna se la rompió y todos corriendo para casa. Y este, que se quedó paralizado allí del estupor, no se le ocurrió otra cosa que yo creo que con la cuestión se sonó los mocos y con los mocos colgando. Y entonces se baja el señor y dice, porque eres tonto, si no, no te libras. Hablando de los toros, recuerdo una anécdota muy buena. Era concejal tu hermano, Agustín Cristóbal. Y era en el tiempo que había habido un accidente en Piñez de Arriba, si no recuerdo, porque las plazas de toros no tenían técnico para llevarlas. No había aparejadores. Entonces tu hermano me vino a mí y dice, oye Fernando, mira, tú que eres aparejador, ¿por qué no nos haces el favor que nos firmas las calaqueras de aquí? Bueno, sí, no hay ningún problema. Había que venir 2 horas antes del comienzo de la corrida de toros y 2 horas después con la Guardia Civil y con el secretario. Bueno, pues revisé todas las talanqueras e incluso aquellas talanqueras que se ponían delante de las escaleras en el redondo, y salió el toro y vinieron unos cuantos entre los que estaba el obispín, y cogió y tiró las talanqueras de la delante para intentar meter al toro, como sabía siempre. Yo como tenía firmado que tenía que estar la plaza de toros correctamente, vi aquello y paralicé la corrida de toros. Era el año 72, la paré la plaza de toros. Los chicos que se pusieron nerviosos, empezaron a que le digo, no, hasta que no pongan las tabaqueras no se empieza la corrida de toros. Y efectivamente, cuando se pusieron las tabaqueras de aquí adelante, dije, ahora se puede dar orden de llevarla, de hacer los planos. Es que claro, tú eres nuevo en el pueblo. Bueno, La costumbre era que era subir la vaca pero la al responsabilidad ayuntamiento. era mía que había firmado. Como no estamos acostumbrados a que se firmase por un aparejador técnico. No, pero es que fue por Piñez, que murieron muchos. Y hubo algún problema con eso. Yo me acuerdo, claro, porque entonces aquí en el pueblo se hacían encierros. Algunas veces se traían, como decías antes, los toros desde el raso cuando ganó de aquí. Pero, y entonces lo que conocíamos, claro, era esos 2 o 3 parajes que están al sur del pueblo. La zona de la Mocha, desde el raso, la que has dicho de la Felicha, porque no, por los demás sitios, claro, los de chavales, yo recuerdo que nos íbamos por el camino de Laya, el único camino que no tiene salida, que yo conozca, el único camino que no va a ningún sitio. Es un camino que se acababa arriba donde tiene mi hermano ahora. Y recuerdo por los demás que a mí me daba cierta reverencia pasar, por ejemplo, por el monte de la Casa del Monte, porque había lobos, había que no había ninguno, pero bueno, de chaval no sabías más que, bueno, a 1 kilómetro ya era lo suficientemente lejos, pero íbamos por los sitios conocidos, el camino de las bodegas a coger uvas o el camino de no sé qué a coger un melón. Y cuando íbamos a Cega íbamos por la carretera de las Maricas, que eso sí, la carretera de las Maricas era una zona trillada, era una zona concurrida en verano, por donde íbamos todos y no pasaba nada. Íbamos en un grupo. Bajábamos a Duero a apañar. Claro, y por el camino de las bodegas, entonces... Lo que pasa es que siempre iba uno mayor, siempre iba Javier Solís con nosotros, como
como de guía. Sí, de caporal. Y allí nos bañamos. La cascajera también se La cascajera de la tía Pedora. La cascajera que tiene un apodo bien bonito. La cascajera de la tía Pedorra. Que Fernando sabe una anécdota curiosa de por qué se llamaba cascajera de la tía Pedorra. La anécdota es la siguiente. Cuando se hizo el Colegio de los Escoceses en el año 1786, pues la misión de Cameron pues, iba a rezar por ahí el diario por la parte del río. Había una señora que venía desde la Vega de Porras por todo el camino y en una hora. Y entonces esta señora pues iba andando y de vez en cuando decía, dice, Cascañas, y bueno, y se tiraba Una ventosidad bien y puesta. pasaba poco rato y había comido algo y eso que voy con otra vez. ¡Castañas! ¡Hola! Y seguía andando, ¡Castañas! Y miró para atrás y le dio al cura. Dice, ay, señor cura, por favor. ¿Usted desde cuándo ha venido? ¿Desde cuándo viene usted ahí? Ah, hija mía, no te preocupes. Desde las primeras castañas. Bueno, esta es una anécdota, no es una, realmente es historia, pero bueno, que se cuenta. Mirad, en las bodegas, todos sabemos que hay allí, al lado de la bodega de los bosqueros, en una bodega que se llama el patíbulo, ¿no? Entonces, cuando mi suegro era el dueño de esa bodeguita, estaba Cristóbal, que llevaba las bodegas, tu hermano, y en esa bodeguita pequeñita, allí como a 2 metros de altura, había como unos ladrillos que cambiaban de tonalidad. Y mi suegro Cándido tenía un trabajador que se llamaba Matías, que era pequeñito, delgadito, chiquitín. Y un día le dijo, el huecillo, todos sabíamos que había una bodega que se llamaba del Patíbulo, pero nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía dónde estaba. Curioso, nadie sabía. Y le dijo mi suegro, Matías, mira, ahí hay unos ladrillos que cambian de tonalidad, ¿por qué no te subes y lo miras? A su Matías, que era pequeñito, y quitó los adobes o lo que fuera allí, y metió la cabeza por allí, y dice, mire, don Cándido, que no veo nada. Bueno, espera, que cojo una linterna. Total, que le dio una linterna, metió la linterna y se asomó él, aunque el abuelito es pequeñito, se asomó por allí y dice, uy, don Cándido, si aquí hay un patíbulo, si aquí hay una horca, mire usted, aquí hay una horca. Era la bodega del patíbulo que se había descubierto después de tantísimos años. ¿En dónde? En donde el general Wellington ahorcaba, justiciaba a los afrancesados en esta bodega. Que esa es otra historia muy bonita también. Este año vinieron unos señores de la Diputación muy interesados en ver esta bodega que ya habían oído hablar. Es más, en esta bodega parece ser que se quiere hacer unas jornadas de psicofonías para ver cómo podían gritar los afrancesados cuando les mataba un general. En el año 1811 estuvo el general Wellington por aquí. A ver. No sé qué contaros porque yo vine aquí de pequeño con 4 años al colegio de escoceses. Ahora tampoco eres muy grande, ¿eh? Eres mayor. Bueno, soy mayor, eso. Entonces recuerdo yo que allí en el colegio no había ni luz, ni agua, ni nada de nada. ¿De qué año estamos hablando, Daniel? Hablamos pues de 1947. 47 y al 50. Había luz, pero venía la luz de Tudela de Duero, por unos palos que eran nada, como cañacas. Y cuando había un poco de aire, se cruzaban los cables y ya estábamos. Prácticamente a cazos se repartía la luz. Todo el pueblo. Y entonces, por esa época también entró Anselmo León, que lo traía aquí del Cardiel de la Pedraza de Portillo. Y ya, bueno, ya era una línea en condiciones, ya se hizo un transformador, ya se hicieron las cosas bien. Entonces se llegó la luz en condiciones
no hicieron la subida del agua de la fuente del rector. Y el teléfono. Hicieron un manantial y subieron eléctricamente ya el... No se te olvide el teléfono, que el teléfono fue uno de los primeros pueblos que tuvo teléfono. El teléfono tenía el número 4, el colegio de escoceses. Era de los de dar a la manivela y la central aquí en Huecillo. Diga, sí, mira, el colegio de escoceses, póngame con el conde Gamato, porque había 4 teléfonos. Estaba la centralita en una casa que luego compró mi padre, al lado de tú tuviste tu primer taller, aquí en la plaza. Sí. En esa casa estaba la centralita, había 15 teléfonos, 15 pares. Este es el modelo. Este es el modelo de teléfono. Este es el modelo que yo lo he conocido, creo que en casa de Igea y en algún sitio más. Hablando del teléfono, me acuerdo una tormenta que se formó allí en el colegio. Vamos, se formó en Huecillo. Y prendió los cables del teléfono, no veas, explotaron bombillas y todos estaban los colegiales ya y estaban asustados todos. Yo como ya había pasado muchas desde pequeño, yo no sabía el peligro que tenía eso. No había derivaciones entonces a tierra, daba lo mismo. Entonces yo, pues eso. Pero pasaron un miedo terrible. Lo mismo el rector que el vicerrector, que los colegiales. Bueno, Un miedo terrible. miedo allí en el colegio ha pasado el sucesor de tu padre un año con una tormenta que peló, por cierto, un árbol que plantaría tu padre, creo que era un cerezo a la puerta de tu casa y le peló, le descortezó un rayo por completo. Y Ángel Lozano, que estaba viendo llover, dicho de esa manera, viendo llover, en un tresillo puesto de cara hacia la ventana, viendo llover, y cayó el rayo y entró por debajo la derivación y soltó todo el rodapié, todo el zócalo de la habitación y salió por el cuarto de baño, la descarga, y bajó pálido, blanco. Yo no he visto una persona más blanca nunca, absolutamente pálido, a decirnos que había caído un rayo. Bajó a la bodega, que estaba su hijo Ángel, entonces allí en el yugo. Eso fue en el año 1971. Pues en la casa grande había radio, siempre había. Ya ves que esto está a 10 metros. Pues cayó en el árbol y lo descortezó entero, lo secó. Pero también creo que antiguamente, cuando estaba la casa de adobes, que estaba la puerta del corral y la puerta de afuera. Bueno, pues había allí alguien rezando, porque entonces en las tormentas se ponían a rezar. A encender la Bueno, vela. pues estaban rezando y entró un rayo por una puerta y salió por la otra. Y los que estaban allí sentados, pues cuando picoletas por el aire, no saben qué les pasó, pero... No suele pasar nada. Pero, afortunadamente. Entonces, pues estaría mi abuelo, mi abuela, no sé, y algunos que se habían refugiado por allí también. El año pasado Pasaron que comenzaste tú lo de Wellington, tan bonito que resultó muy bien, este año va a pasar mucho mejor todavía. Pero claro, eso de Wellington tiene su historia, porque aquí nosotros en Huecillo, pues oye, sabemos que estuvo Wellington, pero que se ajusticiara a los franceses afrancesados en la bodega del patíbulo, mira, en aquel tiempo reinaba Fernando VII y la mujer de Fernando VII, que era María Cristina de Borbón, dos Sicilias, pues la carroza donde iba ella, donde iba la modista de ella, que le llevaba los vestidos a la reina, hombre, a la reina. Pero a mí estaba por ahí Luis Candelas y atacó la diligencia. Está muy bonita, son historias, es historia. Le atacó la diligencia y le robó la ropa que llevaba para la reina. Pero es que la mala suerte que hubo es que por aquel tiempo ya Napoleón entraba, ya había entrado Napoleón, estamos hablando de 1808, 9, 10, 11, 12, ¿no? Venía el embajador de Francia, a presentar las credenciales, no sé, a Fernando VII, creo que ya me dirás. Pero bueno,
El caso es que también le robó el Candela, también le robó. Entonces, la reina doña María Cristina dijo, pero vamos, este tío que me roba los vestidos, le roba. Hay que cogerle a este señor, como sea. Lo cogieron. Pero al pasar por el puente, aquel que hay todavía, pero que era de piedra, el tío que se escapa por la ventana se tira al río. Se tira al río desde los metros de arriba. Sigue corriendo y se esconde en las bodegas. En las bodegas donde era el patíbulo, del busquero, de la gallinita, de tal. Pero amigo, como la reina estaba que había que cogerle, empezaron a buscarlo. Entonces lo llevaron ya, ¿sabéis? Por el pueblo este de Añare, después de ahí lo llevaron. Y luego la justiciaron y lo mataron. Y por el garrote vil le mataron. Y al final de su vida, cuando yo sabía que se iba a morir, dijo, España, España mía, dijo, ¿cómo te quiero? Y así murió el garrote vil. España, España, ¿cuánto te quiero? Luis Cardenas. Bonita historia, ¿verdad? Ahora luego ya hay lo de los ajusticiados ahí, que bueno, esa es otra. Las anécdotas que había de Semana Santa. En vez de las de San Esteban. Entonces en las iglesias tapaban todos los altares, todos con telones negros. Y nos hacían a las chicas ir a rezar mientras hablaba el sacerdote al Santísimo, salir cada 10 minutos y entrar. Y en vez de rezar, había dos señoras aquí que las llamaban las maestrillas, que tenían el teléfono. ¿Ya lo centraliza el teléfono? Pues entonces iban a rezar y cuando llegaba a Cristo crucificado, que cayó con la cruz, pues se arrodillaba, una que se llamaba Domitiana, soplaba el piso que era de madera y le daba un beso. Y las chicas pues a reírnos y nos llamaban motes y salíamos corriendo. Ponían en las calles muchos altares y sacaban las sábanas bordadas, lo más bonito. Aquí en la calle de la Olma, que está el tronco, que era una olma enorme, pues ahí entre todos los vecinos hacíamos un altar. Y mi padre iba a Portomillo y cosas de los Pinares y olía toda la calle, sacábamos los cojines bonitos, se arrodillaban. Pues ya les dices tú que olía la calle, que entonces había hierbas aromáticas en cualquier pinar, había tomillos, sí, había romeros, había espliego, había lavanda, ahora es que hay poco. Y la procesión de San José, que iban bailando la jota y salían a las 12 con la procesión y entraban a las 3 de la tarde. Isaac, que le conocéis, con un cinto iba poniendo las filas bien. Y les daba tintarazos y allí en la Olma, como había mucha sombra, pues allí se quedaban hasta las 3 de la tarde. Otra anécdota, allí había un juego de pelota en la calle de la Olma y había un señor que le habéis conocido que le llamaban el Malcasado y vendía piñones, pero te daba el platillo y los piñones abiertos y valía 1 peseta una medida, que era de madera, las hacía él. Y todo el mundo viendo jugar a la pelota, comiendo piñones. Y luego otro bar que había de la Alejandra aquí en la plaza, a un esquinato, ese hacía bollos de piñón y aprovechaba a ir a los que estaban jugando, que venían de muchos pueblos, y vendía todos los bollos. El viñedo que había, todo era viñedo en Boecillo. Es lo que más daba de comer a la gente. Podarlo, recoger los palos, hacer manojos y vendían vino, pero de muchísimos pueblos, venían de Valladolid. El mejor vino del mundo. Y luego los jóvenes hacían con uvas
las desgranaban o con el racimo entero y hacer lagarejos a las chicas. Iban por el camino de las bodegas y alguna se cayó con un hermano mío por la cuesta al hacerla, porque es una cuesta así empinada, empezaron a hacerla lagarejo. Araceli, pero los jóvenes hacían lagarejos a las jóvenes. Pero yo he visto las señoras mayores que hacían lagarejos a los jóvenes. Sí, también. Y además la señora Filomena y la mujer de les metían el racimo la puya, por donde podían. ¿Dónde vas de caminar? No me la sé esa. Entonces. Y ni Solís se la sabía. ¿Dónde va ese caminante? Dios le dé lo que le falte, una mujer pedorrera. Muy largo, ¿eh? Pues en aquella época, claro, había 1000 y pico hectáreas todo era de viñedo. Había 1000 y pico hectáreas de viñedo en Buecillo y se cogían, pues. Más de 10.000, más de 15.000 cántaros de vino. Era todo viñedo. Es decir, había pues, muchos litros de vino para vender. Los había mejores, peores, todo siempre depende. El padre de Daniel hacía un vino excelente. Mariano, los escoceses, los dos mejores vinos que se han hecho, evidentemente, a lo mejor era porque también se escogía más la uva, eran el del Conde y el de los escoceses. Luego el resto, bueno, hacía su vino, pero los merinos, el Gamato, José María Gamato, los de Rancho Portillo, tenían el vino, el toro. Sí, por supuesto, pero el que hacía lo hizo mejor fue el Conde. Vino blanco más que nada. No, y clarete, ojo de perdiz. Hay una anécdota que creo que Lorenzo lo tiene, yo no sé si la tengo o no. Una tercera de ABC en la que viene que yendo en el expreso de Barcelona, el Conde de los Andes, el Conde de Gamazo y además él dice, oye, voy a abrir una botella de vino que es de mi pueblo, de lo que hacemos allí, y entonces estos dicen que no, que se está engañando, que es un Borgoña, que no, que nos vas a decir que esto es vino de tu pueblo. Y era cierto, era vino de aquí de Buecillo, se hacía, pues bueno, pues de aquella manera, además tenía un buen bodeguero que había hecho enología y que sabía lo suficiente, y entonces se hacía muy buen vino. Es que sabes que todos los meses mandaban una barrica de 10 cántaros, 8 cántaros a Madrid. Y luego además se trabajaba muy bien, porque yo recuerdo, tu padre decía, antes hablábamos de las tormentas, y decía siempre, si truena en marzo, aprieta las cuñas con el mazo, si las cubas, y si truena en abril, vuélvelas a repetir, porque la tormenta es señal de que la atmósfera está muy seca, y entonces se resecaban demasiado las cubas y se quedaban flojos los aros. Y había que acuñarlas para que se juntasen y no perdiese el vino. Claro. No se escurriese el vino, que era lo que había. Pero sí que había buen vino. Había dos cubas famosas aquí, la culebra del colegio y la tudelana de Merino. La tudelana de Merino. Las que mejor vino hacían del Torbe. Sí, eran dos cubas que eran especiales. Grandes, ya no recuerdo si eran de 300 o 500 cántaros, porque sí que eran... Sí, por eso digo que no sé si recuerdo, era el equivalente a los 5.000 o a los 9.000 litros, o a los 8.000 o 9.000 litros. 350 cántaros hacía la culebra. Sí. La tudelana era algo más pequeña, pero no sé. Pero ¿sabes lo que hacía José Luis Merino? Me mandaba mi padre con otra amiga por un cántaro de vino. Y cogía la goma y lo bebía, claro. No sale el vino. Y ya yo tenía mucha amistad con ellos, que era amiga de su hermana. Digo, pero José Luis, no nos engañes, si te lo estás tragando. Y se reía. ¿Cómo que no sale por la goma? Porque da tu estómago. No sé. Tú, Daniel, te acordarás, y tú seguramente, Araceli, que a las bodegas, además de ir a beber vino, se iba en Pascuas a merendar. El día de la vieja.
La Cruz de Mayo, La Cruz de Mayo, se hacían montones de de salidas meriendas, sí. familiares, entonces se llevaba a dar lo mismo. Se podía llevar una tortilla, o si éramos chavales con una rosquilla de palo, íbamos que Eso había. está. Y había veces en la que fuente. bocadillo de vino con vino. En la Bueno, fuente. No había ni pan ni nada. No, pero El que tenía un queso por allí escondido. de chicos, Era mucha costumbre Y de luego ir a con las el bodegas. jabón de A quitar la merendar. espuma del vino, Sí. el garrafón, troceaban también y nos lo metían con el queso. Qué bien que estaba También, sí. hasta que le salía la espuma por la boca. Y un Y queso no que decía le nada, hacía hasta que se lo veías, pero que Agustín te estás Solís, comiendo el o jabón. Agustín, pero Solís, sí, hacía un queso que le llevaban a la bodega y criaba una corteza de lobo. Pero eso era delicioso. pero sí, Qué suave, qué queso. Es que como las bodegas son muy húmedas y hay unos 15 grados, pues el queso se va. que De año y recuerdo, medio está hablando, está pavo. recuerdo hablando del vino, que decíamos que se hacía muy buen vino, pero a mí se me quedó una frase que decía un borrachín conocido de Buecillo, que en gloria esté, Argimiro, el hombre, decía: yo es que no he conocido vino malo ni medida grande. El vino todo era bueno y la medida cuanto más grande mejor. Él nunca era grande ni el vino era malo. Él se lo bebía todo. Le daban lo mismo. Y aquí en el Palacio del Conde, pues traían mucha gente, teatros, traían cantantes, y una vez trajeron a Lola Flores. Para descansar esta mujer. Y todos los chicos lo habíamos oído: va a venir Lola Flores, y no nos dejaban entrar. Y nos pusimos unos a otros, venga a empinarnos toda la barandilla, y como vaya ahí para los escenarios, pues al campo libre y todo, pues ahí veíamos a Lola Flores, bueno, encantados. Veían las actuaciones gratis, dice gratis, los viernes gratis. Tenían muchos caballos, y la última vez que mi padre fue alcalde, me acuerdo que estuve con ella, las nietas, y las hicieron hablar al conde de Gamazo. Estuvo aquí viendo la corrida de las vacas y eso. Y bueno, aquello parecía una anécdota: ¡viva el conde de Gamazo! Pero lo que no me gustaba es que en la iglesia tenían unos bancos que todavía existen de pie, solo para ellos. No podíamos sentarnos ninguna chica, no, que es para el conde. Quieren la igualdad, nunca existirá. No hemos hablado de la cofradía de la Virgen de la Salve, ¿eh? Bueno, don José María Gamazo era el último, y eran entonces bollos de Portillo. Y decía: el más grande le quedáis ahí y nadie le come, ese para mí, pero que siempre lo hacía. La cofradía de la Virgen de la Salve se creó en el año 1718, concretamente. Eran nueve amigos que decidieron hacer una cofradía de la Virgen de la Salve. Porque la iglesia no era esta, la iglesia estaba allá arriba. En la zona de los La Maravillas. iglesia vieja. Al casino, ¿no? Donde está la calle Iglesia Vieja. Sí, claro. claro. Entonces aquellos hombres hicieron una 19 reglas de la cofradía de la Virgen de la Salve, y acabaron de redactar y de proponer las 19 reglas, y sobre todo por el que los escribió, que era Andrés de Villafruera, familia de los Villafruera de aquí de Huelva. Sí. Este libro que tenemos todos los cofrades, y al ayuntamiento lo regalamos también, estos libros se acabaron de escribir el 22 de mayo de 1718 y se presentó en la Catedral de Valladolid para que fuera algo que de la iglesia, que estuviera la firma de dedicado el 9 de mayo de 1718. Pero como la Virgen era en el 9 de septiembre, la fiesta de la Virgen se puso ahí. Dentro de esas 19 reglas es una verdadera hermosura verlas una por una.
una columna. Somos ahora 28 cofrades. En aquel tiempo decía que solo podía haber 18. Y dice el capítulo, la orden 9, la regla 9, sea cofrade el marido y sea cofrada la mujer con todos los derechos, con todos los derechos. Bueno, nunca he conocido yo mujeres de las almas. No, es que solo es para hombres, para eso están las águilas, para eso están las águilas. No, esto era para... Pero era supernumeraria, que así se decía, sea la mujer, fea, decía, porque eran en castellano, la mujer, también la mujer que... Yo le oí a mi padre que solo podía ser bollos de portillo y limonada. Es que al final, Es lo que... se hacía lo que era refresco. Y tabaco. Sí. Y tabaco, cuartarón, aquel. Sí, cuartarón. Hombre. Entonces el día 9 de septiembre, el mayordomo tenía que reunir a los cofrades en su casa. Claro, en aquel tiempo cuando estaba Ignacio, tu padre, pues serían 16, 15, 17. Sí. Ahora somos 28, no cabemos casi nunca. Y al final, el mayordomo tenía que dejar bollos blancos, 6 bollos blancos, 6 bollos de piñón, a la camarera de la cofradía de la Virgen de la que vestía la Virgen. La cofradía de la que era siempre la familia. 2 tías. Eso, no, pero antes tía Nadia. Tía Nadia la conociste, murió en el 58, pero nació en el 1875. Era de la Pedraja. Y la cofradía de la Virgen de la Salve del Bocillo ha sido siempre una institución. Que se celebra una procesión el día 8 de septiembre. Cuando te lo conté, fue aquí, a ver si... Recuerdo que empezábamos a hablar de lo del patíbulo, te dije, del patíbulo. Daniel y yo, que todos los días andamos la friolera de 15 y 16 kilómetros, todos los días, cuando salgamos de aquí vamos a andarles, Y yo, por otros sitios, pues lo sabes. Todos los días por el monte. Daniel se conoce del monte, todo el monte, claro. Y un día íbamos por un sitio y dice, mira, esa piedra que hay ahí, La del Palau, creo que es. la del Empalado. Es un palo que ponían para meter a los que condenaban a muerte. Metían el palo por el trasero. Es curioso que desde el Colegio de los Escoceses se ve la piedra. Desde donde vivía Alexander Cameron, o en ese caso Wellington, desde ahí veía la piedra. Porque más adelante está el pico de la horca, que es donde le seguían ahorcando. Es decir, los primeros se paraban y el que no moría, pues le seguían allá, la ahorcaban en más adelante. Es decir, que todo es un circuito muy bonito ese. Y luego ya voy a contar lo de tu padre que es hermosísimo. El padre de Agustín, bueno, era un hombre que, las bodegas, Lorenzo Berzosa. Pero yo quería contar algo que nadie ha sabido después descifrar, pero me lo contó tu padre. En la fuente de San Pedro, perdón, en la bodega de San Pedro hay una fuente, un manantial debajo como a 5 metros de profundidad. Y ese agua, que es cristalina como la de Fuente Recto, que debe ser la misma vena que viene desde Guadarrama, pasan por los 3 sitios. El Caño, la Fuente Rector, la fuente de Mayor. El padre de Agustín conocía esa fuente y sabía, lo que sabía es que había un pasadizo que llegaba hasta el Abrojo. Porque yo decía siempre, vamos a ver, en el Colegio de los Escoceses no me digan, decía yo a Daniel, no me digáis que no tiene que haber un sitio por donde se pudiera escapar. Si todos los castillos tienen un pasadizo, que no el Colegio de los Escoceses donde estuvo Wellington tenía que haber un pasadizo. Ahí está. El padre de Agustín se metió a la fuente y encontró el pasadizo. Ese pasadizo pasa por debajo del río, pero para pasar por debajo del río hay que pasar por hay que pasar por debajo de la capa freática, que es donde es la arcilla, porque si no entraría todo agua.
Entonces él sabía que eso llegaba hasta Rojo. Se ató una cuerda, se metió por dentro, está el pasadizo ahí, o sea, está de cañón, Hay una puerta perfectamente de arco de cañón, y se metió, él me contó que se metió como unos 200 metros. Pero a medida que iba andando, claro, tantos años, empezó a cubrirle el agua. Empezó a cubrirle el agua. Y ya cuando le vio que lleva a la barbilla, dio la vuelta y no se atrevió. ¿No te ha contado quién sujetaba la cuerda? Tenía yo 16 años. Y estaba sujetando la... ¿Cuál era? 15 años para hacer 16. Una cuerda... No, era una cuerda... Un cordel de esos, de un rollo de cáñamo de esos que son de 250 metros, y yo ya le voceaba y decía que se acaba la cuerda, padre, que se acaba la cuerda, y a ella le llegaba el agua casi al cuello, y entonces le daba miedo, dice, a ver si hay un pozo, un hoyo, un sitio donde me caigo y no sé salir. Y se dio la vuelta porque aquella cuerda, ni yo tenía fuerza suficiente, ni aquella cuerda era un seguro, no era una cuerda de nylon de las de montaña de ahora que puedes sujetar 1000 kilos con ellos, ¿no? Ni yo iba a poder tirar. Seguramente, bueno, a lo mejor podía, porque ya con 15 años ya tenía fuerza suficiente, y estábamos haciendo entonces la bodega de San Pedro, digo, remodelándola, y entonces entró por ese pasadizo que está en la bodega de abajo, a la izquierda, y claro, es un túnel prácticamente con una puerta de 70 centímetros por unos 2 metros, no llega a 2 metros, unos 60 o 80, y claro, y se veía, al principio yo me metí, se veía largo. Hay que tener en cuenta que desde la bodega hasta la Rojo habrá kilómetro y no llega un kilómetro. Y si tu padre se metió en 200 metros ya estaba casi debajo del río, ya casi. Estaba pues donde, en la casa pues me imagino que la casa de Lorenzo, por ahí. Es que en esta bodega también hay una fuente, un manantial que corre y... Sí, pero eso está en la parte de arriba. En San Pedro arriba hay un manantial que entraba, que al principio se aprovechaba como agua de boca y agua para los baños y demás. Hizo una instalación y era agua. Las cubas las lavaban con ese agua. Quiero decir que a lo mejor ese túnel está lleno del mismo manantial. Sí, es muy posible que se haya llenado a cuenta de, porque cuando se ha descuidado, cuando se ha tenido cerrado, pues posiblemente se haya llenado, a pesar de que luego se haya ido filtrando y no se termine de llenar del todo. Es que tu padre, cuéntanos, cuando estaba trabajó ahí en el círculo, como al final fue un hombre que compró bodegas y se metió en cómo empezó tu padre. Es que tu padre al final era un hombre que sabía, que quería hacer. No, es lo que hoy llamarían un emprendedor. Un emprendedor. Bueno, pues que tenía inquietud y decía, pues yo me pongo, mi madre también. Mi madre valía. Es decir, si él decía envido, mi madre decía órdago, no había ningún problema. Valían los dos mucho para mí. Y entonces, pues se metió ahí en las bodegas, fueron unos años en los que aquello iba hacia arriba y no tuvieron más que hacer que tirar para adelante, pero sí que era muy inquieto en ese sentido y le gustaba explorar todo, ver todo, saber todo, lo que hay, tener conocimiento de, como decía, mira, por mucho que aprendas nunca vas a saber, y eso es algo que siempre he mantenido, ¿no? Yo sé muy poco de casi todo. O sea, hay cosas de las que no sé nada y de otras muy poco. El truque. Jugábamos con un cacho. De Yo me acuerdo que rompía a mi padre las tejas para jugar al truque. Era un redondo con 4 escalones y la que perdía, que se equivocaba, pues iba a la otra a jugar. Y a las 4 esquinas, aquí en la plaza esta, a pillar. Recorríamos, era el recreo, las 4 esquinas. Teníamos una maestra que nos ponía motes a todas. Pájaro seco, pavita, empanarrada, de los que yo me acuerdo.
Era muy guasona, muy guasona. Luego había otro que se llamaba, otro juego, a la chirumba, que sí, así se llamaba. Era como una paleta que yo en mi casa, mis hermanos, ay, hazme la chirumba. Y era así, un cacho de madera y tenía punta a los dos lados. Y una paleta. Entonces la poníamos en la tierra. 1, 2 y 3. Y había que tirarla muy lejos. Ponían una señal. El que llegaba allí había ganado. Y el que no, pues a tirar otra vez. Y yo me acuerdo que estaba siempre a mi hermano diciéndome que me hiciera la chirumba, que era un palo bien cortado a las orillas de punta para partirle. La dabas en la punta, Sí, saltaba ¿tú te y luego con la acuerdas? paleta Sí, de la dabas muy lejos. Pero volviendo al truque este, Sí. era un juego que las más espabiladas, o la más espabiladera, Sí, estaba toda tarde jugando hasta que perdía. Ah, claro. Y las demás mirándola. Mirando, luego Cuando perdía sí entraba ya a la otra. a la Perdía, entraba a comba, la otra. hacíamos ejercicio a jugar a la comba, Saltar a la comba. una cuerda para saltar. Sí. Y canciones había de saltar. Y luego la maestra, que tenía un palo muy grande y nos daba la cabeza, y la enciclopedia pues venía de todo y había que estudiarlo de carretilla, y la que no se lo sabía, un palo. Y luego ponían a la Mercedes, que la llamaban la pavita, la mandaba, se iba a su casa porque se quedó viuda y tenía 2 hijos estudiando y lo pasó mal la mujer. Y entonces pues la ponía para cuidarnos. ¿De sustituta? Sí, la podía, y si hablábamos o dábamos guerra, al corral. Y me acuerdo que en el corral pues lo pasábamos mejor, porque jugábamos al truque, jugábamos A ver, a lo que fuese. y la numeración, a ver, 5 por 1, todo cantando. Y a la primera, si equivocabas, te ponían la última. La tabla de multiplicar. Ay, no. Hombre, se memorizaba mucho. Yo hay muchas cosas que he aprendido de memoria y además aprendíamos cantando. Yo que tengo muy mala voz y el tono muy mal, y sin embargo me acuerdo de muchísimas cosas. Hay cosas de las que te acuerdas por el soniquete, ¿no? Entonces, recuerdo que estudiábamos los partidos judiciales, estoy hablando con 9 años o 10 años. Y recuerdo, por ejemplo, los partidos judiciales de Guadalajara eran Atienza, Sigüenza, Molina de Aragón, Pastrana, Cifuentes, Cogoñuto y Sacedón. Pero como lo decíamos cantando, se te quedaba. Atienza, Sigüenza, Molina de Aragón, Pastrana, Cifuentes, Cogoñuto y Sacedón. Y bueno, pues vale, y se lo aprendía. Otra canción que había. Para hablar correctamente y escribir con afición, la gramática es el arte que debemos cultivar. La palabra castellana es castiza de afición, tiene acentos y sonido de magnífica expresión. Todo así. Cuéntanos alguna historia de la Casa del Monte, de todo lo que se hacía por allí, la importancia que tenía para Boecillo, para la economía de Boecillo en aquellos años. Pues la Casa del Monte, hablamos de 1700, no sé, 50 números redondos. Pues esta casa se debió crear porque era como una posada, porque por ahí está el cordel de la cañada, estas reales que venían desde Extremadura por ahí para el norte del ganado. Y entonces ahí hay un corralón grandísimo, unos 5.000 metros cuadrados, y ahí metían el ganado, lo cerraban y ellos se quedaban a dormir con los caballos, pues les daban de comer y ellos comían y dormían, y al día siguiente pues seguían por ahí, para allá. Y después vivió ahí un encargado que tenían en la Vega Porra, doña Carmen Mer de Chamarzo,
Y ahí vivió el señor Odilón, que estos venían, los señores de Villanueva, de Duero, y ahí vivió muchos años. Bueno, la prueba es que los hijos casi todos casaron aquí en Boecillo, que han muerto ya casi todos, quedan nietos. Y bueno, luego, como esta casa ya fue en ruinas, pues lo dejaron para los cazadores, porque el monte lo alquilaban en la caza, en la temporada, entonces ahí se reunían los cazadores como refugio para ellos, ahí comían y luego se marchaban y tal. Y después también lo usaron los monteros estos que venían a hacer el carbón de encina, pues cortaban el picón, lo hacían un montón grande, lo tapaban con tierra y dejaban como una chimenea en el centro y prendían como si fuese un horno. Entonces iba quemando muy lentamente sin haber grandes llamas, y ya cuando ellos comprendían que llevaba un par de días ardiendo así sin llama, pues lo tapaban todo, y cuando se apagaba activaban, sacaban la tierra por un lado y el carbón por otro, y esto lo llevaban luego a Valladolid a vender pues para los famosos braseros de entonces. Y bueno, pues así se escribe la historia. Y hoy día pues la casa está en ruinas, que se caerá cualquier día toda. No queda más que el recuerdo ahí. Y ahí también al lado hay un tejar, el tejar del monte que llamamos, que hay un pozo grande, precioso, de unos 30 metros de profundidad, que está seco. Tiramos una piedra y empezamos a contar y... De ahí sacaban el agua, sacaban el barro y lo pisaban con los pies o como fuese, hacían los adobes, les dejaban secando, y luego había un horno también que ahí cocían ladrillos, y de ahí sacarían seguramente los ladrillos para esa casa del monte, para todas que hay en la Vega Porras, todo eso. Y no sé, ahora está la senda esta de Boecillo a Viana por ahí, que está al lado, lo que pasa es que la gente no sabe que está ese pozo ahí ni que había ese tejar, pero bueno, los antiguos de Boecillo lo conocen. Y poco más puedo contar. Es un pozo grande, ¿eh? Sí. Y que tiene... Un pozo pues de metro y medio de diámetro, sí. Y que por cierto ahora, bueno, tú has sido la que me has dicho que se cerrará por... Se tendrán que tapar y cosas. Sí, está tapado. Van tapado con una resilla. Cuéntanos el origen del tejar, Fernando. Los ladrillos también. Sí. Todo La más bestia. Desde aquí, sí. Aquí en Boecillo, en esta parte, donde hay un hoyo ahí, claro, Que es un parque. ahora Sí. es un parque. Es más, donde vive esa casa que tiene de aquí el señor Pozo, el padre de... que era... Dionisio. Dionisio. Ahí todavía se ve el corto, todavía es el corte de la arcilla. Claro, era en una época en que se empezaba a construir el Boecillo. Es muy antiguo esto, ¿no? Se empezaba a construir, claro, las casas se hacían de adobe, y lógicamente para construir una casa había que buscar el elemento más rápido que la arcilla que estaba más cerca. Ahí te encuentras que ahí había mucho agua, siempre planas, toda la vida ahí, ¿no? Y un pozo. Y un pozo. Y entonces se sacaba de allí la arcilla y se ponían los maderos, los troncos, Moldes adobes, molde, se echaba El molde se llama mencal. y eran de 6 para poder levantarlos cuando estaba seco. Se metía ahí la arcilla y se metía también paja. Siempre se metía paja. E incluso se presionaba, se apretaba para que estuviera muy duro. Claro, cuando se tapaba, quedaba duro y luego se sacaba y quedaba unos regueros, unas calles entre los.
donde está ahora El parque del Tejar. el parque. Yo recuerdo que no que hará cuando se cumplió esto 20 años, ¿no? Aproximadamente, sí, algunos más. Se acaba la arcilla que era, los niños iban allá a buscar la arcilla y a cazar ranas. Renacuajos que había ahí, sí, una renacuajos. Pues el Tejar este de Huecillo también tiene, hay una curiosidad que por lo menos cuentan como cierta, yo me la creo porque he consultado a varios estos de dicho libro. De aquí, en la última época, a principios del siglo pasado, 1910, anteriormente a la guerra, o incluso en finales del anterior, 1800 y pico, se sacaron muchos ladrillos para hacer una casa que en Valladolid es emblemática, que es la Casa Mantilla. La Casa Mantilla está hecha con muchos ladrillos, no del único tejar, porque evidentemente la Casa Mantilla se hubiera llevado todo el tejar de Huecillo, pero bastantes ladrillos están en la Casa Mantilla de Valladolid. ¿Anécdota de las casas de dónde? Sí, se sacaban de tejar. Son trozos de ladrillos que eran de 25 centímetros de largos, eran de anchos por 12 y luego de altos 8, perdón, los adobes. Bueno, los adobes es que realmente la arcilla no solamente aísla del frío y del calor, sino que aísla también del ruido de los ruidos. Entonces, claro, las casas en los pueblos se hacían de adobe. Aquí en el Huecillo, en lo que se llama tejar, todos se sacaban de este módulo que yo os digo, y todas las casas de Huecillo se hacían con los adobes estos que se hacían en el tejar. Todas las casas. Mirad, una casa que tenga generalmente que los muros eran de 80 centímetros aproximadamente, que era aproximadamente los 25 más los 25 más el reboque de los exteriores hacen 60. Eso no entra ni el ruido, Nada. para nada. El calor no sale fuera, el frío no entra dentro. Claro, hacer una casa de adobe antiguamente pues requería aquellas famosas, ¿os acordáis? Eran seis para meter el adobe dentro, moldes, que luego se sacaba y quedaba el adobe. Luego se secaban al sol. Se secaban al sol. Claro, luego ya venía un ladrillo, pero aquí en Huecillo todo era de adobe. Pocas hay de adobes. Ahora ya ninguna. Y cuando había que levantar un piso más, lo que se hacía era ensanchar la base, ensanchar el muro de abajo, en vez de 2 astas y media o de 3 lo que fuera. No pasaba nada. Que aguantase bien la pared. Las tapias de adobes con bardas que recogían del campo unas hierbas alargadas y las ponían para emparecer la lluvia encima de Se los ponía encima del último del adobe. adobe, claro, El último sí. adobe para que la Todavía hay alguna poca. Sí, todavía. Bueno, también los hace. Claro. No hay ninguna ya. Oye, la Aquí- Junta sí aquí tenía, no lo sé. ¿no? Tenía tapias de esas. Sí, Donde había. estáis haciendo la casa, Sí, pero ya estaban en ladrillo. ya estaban Esas sí. pocas, ya yo Las creo. arregló mi El suegro. adobe también se le metía piedrecitas, cuidado, Sí. Se le metía piedrecitas. Piedras y paja. Y paja. Entonces era muy aislante. Era unas paredes. Y lo que echaban barro, que hacían así de 1 metro, como se llamaba eso, que lo echaban así. Eran los moldes. No, Es que, no. ya verás. Es que En vez de adobes, echaban Claro, tierra. claro. Era el tapial. Sí, tapial. Pero en el tapial se echaba piedra ya. Sí, Echaban piedra. Piedra o canto. O canto. es que en la casa de mis padres, que era antiquísima, han salido cachos de piedra, de ladrillo, mucha paja, de todo. En el colegio de entonces, en las paredes del portal, Claro.
tapial. Son de Hay tapial. de todo. Y los portales muy grandes. Se hacía... Lo iban echando y con una pisonadora iban dándole a Y una en mi casa. casa había la cantarera, para meter los cántaros de agua, hacían así, con madera, la forma, y allí se metían los cántaros. Es que allí en el monte tenían todo lo imprescindible para hacer los adobes y ladrillos. Sí. Ellos tenían lo que es el barro, tenían la paja y luego tenían el horno también. Tenían el horno también. Y luego tenían los secaderos que estaban fuera, que todavía están las piedras de base. Era muy grande. Y ladrillo se traía para aquí, para Huevillo. Por eso es lo que comentábamos antes. Un ladrillo bastante bueno, bastante bueno. Sí, porque no se ve ninguno que se haya comido bueno ahí. Muy bueno. En lo que era el En la casa del monte, ya la casa del monte, se ven algunos. precisamente en la casa del monte, las tapias exteriores, ¿verdad, Daniel? Eran tapiales. Tapiales de 60 centímetros, Sí, no, 60 centímetros. Y tú ves el corte de un adobe y tiene piedras. Sí, todo sí. está. Cantos, piedras, chalazos. Araceli, cuéntanos alguna historia de lavadero. Bueno, pues el lavadero, como no había agua en las casas, alguna tenía un pozo, pero todo el mundo casi iba a lavar al lavadero, en invierno y en verano. Y entonces allí se hablaba de muchas cosas, de noviazgos, de cosas, y alguna vez se pegaban algunas allí, en el lavadero. Es decir, Araceli, que no es que fueran a lavar, es que iban a parlar. Bueno, es que como era una cosa que no era lavador, había que estar allí Mucho tiempo. frotando, dando jabón, el agua era mala, no pegaba el jabón, y el agua salía templada, en invierno, verano sale fresquita. Hacían una banca que era para poner las rodillas y luego el banco haciendo ondas se ponía allí, tenías que ponerte de rodillas. Primero se jabonaba bien toda la ropa, se metía en el balde y se tenía allí media hora o una hora. Se iba para todo el día, aunque estaba a 1 kilómetro de aquí, pero bueno, como luego se tendía el sol, había mucha hierba y luego cuando se secaba se daba con agua y el sol quitaba las manchas. Sí. Y se llevaba, las chicas pequeñas íbamos con la comida y luego nos poníamos a jugar y había, pues detrás de allí, que había mucho arbolado, pues había espárragos y salían setas y íbamos a recorrer todas las cosas. Y luego cuando venían por la tarde, era muy chocante esto, había un atajo, porque la carretera del Recodo pues se tardaba mucho y había un atajo que se tardaba mucho menos en subir arriba. Y todos los carros de mojados que venían con ramera para los hornos a Valladolid, pues madrugaban muchísimo y venían con los carros y las mujeres aprovechaban para echarlas el balde y para no ir cargadas un rodete de trapo y venían con el balde en la cabeza y aprovechaban, venían dormidos porque madrugaban, cogían los baldes y se los echaban en el carro y llegaban arriba, los cogían, la señora Basilisa que ya lavaba mal y no se daban cuenta y luego bajaban por aquí, como bajaban dormidos, el caño, el pilón que había abajo, pues había un sendero y los machos iban muertos de sed y había así del pilón, pues así 70 centímetros. Se metían al pilón y entonces se despertaban asustados los de mojar y estaban en el pilón. Esas anécdotas. O sea que iban las mujeres al lavadero, echaban el día, Hombre, y si discutían no era por un cacho de hierba de tender la ropa, y se era pegaban, por, y se era por otras pegaban, cosas. porque fulanita, tú porque va con no sé quién. En los bailes de antes iban las familias y se veía, pues mira, baila con fulanito o la otra. Ahora no nos enteramos de nada,
con los coches, las discotecas, cada uno se va a una punta y yo no me entero ni sé quién es la juventud, de ahora no conozco a nada. Pero antes en los pueblos sí, porque se reunía todo el mundo en la plaza a bailar y se conocían todos, pero ahora ya nada. Y el caso más curioso que he conocido yo ha sido el carro de Mira, y las zanahorias. Es que además tenían redes y para aprovechar todo el carro para llevar más, pues en las redes metían una cantidad de piñotes y de esos pueblos enojados para abajo llevaban zanahorias. Y nosotros en la calle de la Olma, prima Melia y todo, de que vienes de las zanahorias, bajábamos corriendo y como eran redes le sacábamos las zanahorias para comerlas crudas. Es que claro, de mojados venían dormidos los Sí, ganaderos. venían Y aquí dormidos, se aprovechaban. iban dormidos. Y me acuerdo que venían los carros, pero de pueblos lejos, con los piñotes, las zanahorias, y al subir la cuesta los machos les tenían que dar con el látigo y pegarles, y a las chicas nos daba pena y les llamábamos motes y otros señores gastaban una faja colorada que tenían que dar y cuando como ahí había cuesta aprovechaban y las chicas, venga reinos, se daban vueltas hasta que se apretaban la faja que era colorada y ahí llevaban el chisquero que era de mecha y el tabaco. Así han salido celistas como conejos porque de las zanahorias que les quitaban. Así han salido de listas. En aquellos años también había vendedores ambulantes, ¿no? Que venían... Claro, los traperos eran todo lo que tenías del año de trapos viejos, venían a la plaza, que ha venido el trapero, pregonaba el pregonero, que había un pregonero que todavía está en Urueña, en la de pregonar del señor Eunalio. La trompeta. Oye, que me hizo mucha ilusión verla, porque antes todo era pregonar a las calles, que ha venido el trapero. Era el señor Eulalio. Eulalio. Con U. Eulalio. En vez de Eulalio decían, señor Eulalio. Y según los kilos de ropas que trajeras, te lo pesaban y te daban pues un cacharro, lo que necesitabas, una plaza, una taza, un plato, un puchero, según los kilos. Y toda la gente, pues en vez de ahora que no sabes dónde echarlo o dónde tirarlo, las ropas viejas, pues te lo compraban. Esa era la diferencia, ves un pregonero en vez de mandar Claro. o WhatsApp y en vez de Amazon te traía las tazas, los Y platos. venía otro señor con una bicicleta a vender pescado, Cantalejo. El señor Cantalejo. Cantalejo. Tengo yo fotos, mi hermano y aquí el hermano de la Merche, el mayor, Ángel, con un chicharro de cada mano, luego iban al bar aquí en la plaza, donde la Alejandra y se los asaba. Cantalejo vendía chicharros y sardinas y luego llevaba merluzas a Valladolid. Se vendía bien. ¿Cómo llevaría las merluzas? Pero mira, mi hermano lo ha contado el mayor. Teníamos gallinas y dormían al aire libre. Era un pajar y daba una vuelta así y ponían palos mi padre y dormían los gallos, las gallinas y Alfonso, el primo Alfonso, le decía, mira, entonces las tapias pues no sé si eran pues nada, muy bajitas, como era un corral tan grande, te saltas y mira, a la derecha están las gallinas, siempre se ponen los gallos a la izquierda. Tú llegas allí como está todo oscuro, que no había luces en los patios, que retuerces el pescuezo y mi padre ni se entera. Y luego vamos a las bodegas. Bueno, y estas
sido todo. La verdad que ha sido un gusto poder tener aquí, disfrutar de las historias de nuestros vecinos, de, bueno, pues un poco adentrarnos en su memoria, en cómo se vivían las fiestas en nuestro pueblo, las actividades de antiguamente, bueno, pues cómo se vivía en el pueblo, las cosas que eran importantes, en torno a qué giraba la vida de Boecillo. Muchas gracias y bueno, pues agradecer sobre todo a las personas que han tenido a bien haber hecho posible esta pequeña conversación entre amigos, a los grabadores y a los participantes. Muchísimas gracias a todos.